El proyecto PIMUS ha sido un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación, en el que hemos participado investigadores e investigadoras de distintas universidades, de Barcelona, Universidad del País Vasco, Universidad de Alcalá, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo Olavide, y también personas de otras instituciones y universidades, incluso de personas de otros países, casi unos 20 investigadores e investigadoras, en el que hemos analizado cómo la introducción de la agenda dedicada a la sostenibilidad ha influenciado y está presente en las estrategias que adoptan los museos y el patrimonio inmaterial para hacer frente a estos retos, ¿no?, que supone. Se ha analizado tanto las estrategias seguidas como también los elementos que se siguen o no se siguen respecto a la sostenibilidad cultural en una perspectiva tanto de investigación básica como aplicada. Hemos realizado investigaciones en distintas comunidades, en distintos museos, especialmente en Cataluña, el País Vasco y Andalucía, pero también en otras partes, y fundamentalmente ha sido una investigación cualitativa mediante estudios de caso, aunque también se han realizado algunas encuestas y otros elementos o dinámicas como focus group. El proyecto tiene, por lo tanto, una perspectiva científica que ha dado lugar a toda una serie de publicaciones y también una perspectiva práctica y aplicada en la que hemos tenido contacto con profesionales y con distintas instituciones tratando de estas temáticas. El punto de partida teórico del proyecto ha sido el concepto de sostenibilidad cultural. La idea de sostenibilidad, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha dado lugar en los últimos años a una gran cantidad de literatura científica y sobre todo de aplicaciones en todos los ámbitos. Como se conoce, la idea de sostenibilidad no es solo un concepto que se refiere al medio ambiente o al clima, que es una parte esencial, evidentemente, de este concepto, pero también se refiere a otros ámbitos como tienen que ver con los derechos humanos, con las políticas de igualdad, con los procesos de paz, con los procesos de desarrollo económico, esos 9 objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de cultura, como no está muy bien presente dentro del concepto de sostenibilidad en general, aunque a veces se considera que sería el tercer, el cuarto pilar un poco que configuraría, y la misma UNESCO lo ha indicado, pero cuando hablamos de sostenibilidad cultural no nos referimos solamente a la introducción de la cultura, sino a la capacidad que deben tener las comunidades para orientar y preparar estrategias de sostenibilidad. Es decir, el patrimonio es un concepto fundamental en la vida cotidiana de las personas y entonces cuando hablamos de sostenibilidad cultural nos referimos a las estrategias que ponen dentro de las relaciones sociales, ¿no?, que configuran, ¿no?, las comunidades utilizan para el desarrollo, la transmisión cultural y el mantenimiento y preservación de estos elementos del patrimonio cultural. Cuando hace un par de años distintos activistas climáticos se encadenaban o se pegaban sus manos en las paredes de los museos, la comunidad museística se sorprendía en el sentido de decir, pues es que nosotros los museos estamos realizando un gran número de acciones dedicadas a la sostenibilidad, ¿no?
por qué de alguna manera nos vienen a los museos, ¿no?, a hacer estas acciones. Evidentemente iban porque las acciones tenían una gran repercusión pública, pero también yo creo que los museos deben o debemos interrogarnos, ¿no?, por esta cuestión. Es cierto que los museos llevan años realizando un gran número de acciones en cuanto a la sostenibilidad climática, con exposiciones específicas, con acciones concretas, ¿no? Y son unas instituciones que evidentemente están fuertemente comprometidas, como la misma ICOM ha dicho, ¿no? Pero la pregunta o la cuestión es cómo la población los percibe como verdaderamente instituciones implicadas, ¿no?, en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales que en el proyecto hemos analizado, ¿no? De una parte, ¿qué estrategias concretas siguen los museos para incorporar la agenda de sostenibilidad? Es decir, qué acciones, qué tipo de concreciones han realizado, por ejemplo, exposiciones específicas, por ejemplo, acciones de edificios más sostenibles, toda esa serie de elementos, ¿no?, para contribuir directamente a uno de los retos fundamentales de nuestro tiempo, pero también al mismo tiempo de proporcionar ideas, de proporcionar conceptos de cómo utilizan estos conceptos. Y ahí hemos encontrado también, y creo que esa ha sido una de las aportaciones básicas del proyecto, que hay unas ciertas contradicciones entre lo que a veces se predica, a veces se dice, ¿no?, y lo que realmente a veces se hace, ¿no? Porque por una parte, como decía, los museos están fuertemente comprometidos en esas acciones, pero por otra parte también desarrollan toda una serie de cuestiones que podrían calificarse de no auténticamente sostenibles, ¿no? Y estas contradicciones han sido una de las partes fundamentales de nuestra investigación y creo que ha sido una de nuestras aportaciones básicas. Hemos constatado a través de nuestras investigaciones que los museos están de alguna manera enfrentados a lo llamábamos gráficamente, una contraposición entre dos placas tectónicas, ¿no? Una fuerte presión para construir museos verdaderamente sociales, museos comprometidos con la sostenibilidad, museos comprometidos con la inclusividad, con el desarrollo comunitario y social, y una gran parte de los museos lo llevan a cabo y están fuertemente comprometidos y realizan acciones increíbles al respecto, ¿no? Pero por otra parte hay también una presión, digamos, neoliberal que lleva a la necesidad de incrementar el número de visitantes, a la necesidad de conseguir más recursos propios, incluso, ¿no?, en los que son museos e instituciones mayores, a realizar acciones de exposiciones internacionales o abrir franquicias, en fin, etcétera, ¿no? Dentro de esta contradicción, por lo tanto, tan importante que existe, ¿no?, que los propios museólogos y museólogas están en medio de estas contradicciones y lo sufren como un elemento importante a veces desde su trayectoria, porque evidentemente todos quieren ser un museo social y eso está fuertemente implícita en la definición de museo, ¿no? Y estas contradicciones dan lugar también a conflictos y dan lugar también a yuxtaposiciones en las funciones, en la funcionalidad de los museos. Evidentemente no todos los museos y no todas las instituciones son iguales, ¿no? Y entre las grandes instituciones y los pequeños museos hay todo el mundo y casi es como si hablásemos de instituciones distintas, ¿no? Pero estas son, y hemos escrito a lo largo del proyecto distintos artículos y forma parte de uno de los libros que hemos hecho, como algunos creo que es una de nuestras aportaciones más importantes al respecto, ¿no? Y que me gustaría insistir, ¿no? Y que de alguna manera también son perspectivas de futuro para nuestras investigaciones más adelante.
A medida que el proyecto fue avanzando, y sobre todo en los últimos años, y eso dio lugar incluso a unas jornadas específicas, ¿no?, hemos ido viendo que evidentemente esas contradicciones que antes señalaban generan unos conflictos en la práctica patrimonial, ¿no? Hemos utilizado el concepto de arena patrimonial, es decir, un campo en el que se negocian entre los distintos actores, los gestores del patrimonio, las comunidades, las personas participantes, ¿no?, y generan de alguna manera unos debates de cómo interactuar en esa arena patrimonial, refiriendo a arena por el concepto de romano, ¿no?, de lugar, de escenario donde se dirimen los conflictos, ¿no? Si observamos los museos encontramos que hay movimientos sociales, y son casos que hemos analizado, que hay contestaciones a los museos, ¿no?, como por ejemplo en un segundo Guggenheim que se quiere realizar en el País Vasco, en que se critica su idoneidad ecológica, ¿no?, en el sentido que es en una zona protegida, ¿no?, o por ejemplo en la fuerte oposición que hay en el MACBA en Barcelona al respecto de su ampliación, ¿no?, entre la necesidad de ampliación del museo y la gente del barrio que lo considera, o activistas del barrio que han considerado que esa ampliación va en contra del espacio público, o por ejemplo el fuerte el debate que hubo en cuanto al uso de la cárcel ya clausurada, la modelo de Barcelona, ¿no?, en que una serie de personas comprometidas en el patrimonio querían hacer allí un museo sobre el franquismo, que no hay y hace falta realizarlo, mientras que la gente del barrio consideraba que es mejor adoptar y realizar servicios sociales y servicios educativos y servicios instalación e infraestructuras que el barrio necesitaba, ¿no? Es decir, hay con frecuencia debates que se producen en este sentido entre lo que los museos quieren, el crecimiento de los museos, ¿no?, la necesidad de crear más museos, y por otra parte la concertación social, que no siempre identifica la creación de museos como una necesidad. Si miramos lo que se refiere al patrimonio inmaterial, pues aún hay más, ¿eh? Hay conflictos relacionados con cómo se mantiene la tradición o no se mantiene, cómo se varían las prácticas rituales, cómo se varía el papel de la mujer, cómo se adaptan, ¿no?, a toda esta serie de cuestiones, ¿no? Y esos conflictos que hemos analizado a través de distintos casos de estudio, también creo que son una aportación importante de nuestro proyecto, ¿no?, porque de alguna manera ese concepto de patrimonio como elemento de solidaridad, como elemento que está presente en todas las definiciones de patrimonio, de cohesión social en la práctica, también genera disruptivas, genera conflictos, generan maneras distintas de percibir la práctica patrimonial en eso que hemos denominado como la arena patrimonial. En algunas instituciones se plantean debates sobre si los museos deberían comenzar un proceso incluso de crecimiento, o incluso de no crecimiento, o como mínimo de no crecimiento. Es cierto que cada museo es distinto y no es lo mismo las grandes instituciones que las pequeñas instituciones. Si queréis luego podemos hablar de las pequeñas instituciones, ¿no? Pero por lo que hace referencia a los grandes museos, por ejemplo, en los museos en París, pues se ha dado el caso que algunos han tenido que están al límite de la sostenibilidad, y eso afecta no solo las condiciones de la visita, que hacen visitas tan masificadas que se hacen difíciles, ¿no?, y poco cómodas para el público visitante, y por otra parte también pone en riesgo los propios edificios, y ponen en riesgo las propias instituciones, las medidas de conservación, ¿no? Y en eso, por ejemplo, Pompidou está cerrado en este momento por un proyecto de obras de mejora,
y el Louvre se plantea también un proyecto importante, ¿no? Por otra parte, pues los museos están, para incrementar su número de visitantes, pues hay que ver cuál es el límite, ¿no? El límite de carga, como se llama técnicamente, soportan al respecto de ese gran número de públicos que reciben. Y no solo eso, ¿no? Sino la realización de actividades, cuántas actividades se pueden realizar que sean un elemento de financiación sin poner en riesgo la vocación social del museo, ¿no? Y en ese sentido sí que podemos decir que hay instituciones que están un poco al límite de la sostenibilidad, ¿no? Eso solo pasa de todas maneras en algunos casos muy concretos, ¿no? Eso solo pasa en los grandes museos. La mayor parte de museos que existen, ¿no? Como este museo que estamos aquí ahora en estos momentos, ¿no? Son pequeñas instituciones fuertemente comprometidas socialmente y que tienen toda una vocación muy distinta, ¿no? Y por tanto, claro, la familia de museos es muy diferente, pero sí que podemos hablar que en algunos casos se está forzando excesivamente la sostenibilidad de museos, ¿no? Y hay que hacer una reflexión sobre si este crecimiento ilimitado es viable, ¿no? Y algunos autores, como Serge Latouche, sugieren que hay que empezar un proceso de un cierto decrecimiento o despatrimonialización incluso de estas instituciones, ¿no? ¿Qué sentido tiene este crecimiento limitado? ¿Qué sentido tiene convertir a estos museos, no sé, en un número de público tan importante, ¿no? Y sobre todo también las colecciones tienen que ir creciendo ilimitadamente. ¿Qué objetos debemos guardar de nuestro presente para el futuro, ¿no? En una sociedad que produce un gran número de objetos, ¿no? Entonces es muy difícil saber qué vamos a guardar para las generaciones futuras, ¿no? Por lo tanto, este es un tema también que hemos debatido a lo largo de nuestro proyecto, en artículos y en seminarios, ¿no? Y en jornadas específicas, ¿no? Para comprobar un poco y para ver un poco, debatir cuáles son los límites, ¿no? Y cómo los museos pueden implicarse más fuertemente en los temas de sostenibilidad. La COVID no la COVID en sí, sino las medidas que se aplicaron en ese momento, pero tuvo un impacto muy importante tanto en los museos como en el patrimonio inmaterial, ¿no? En cuanto a los museos, de un día para otro se encontraron sin público y también en algunos casos sin recursos, pero como mío sin público. La función social de recibir visitantes se perdía, ¿no? De alguna manera, y los museos estuvieron fuertemente preocupados. Y en cuanto al patrimonio inmaterial, pues perdimos el ritmo de las fiestas. Ahora ya casi no nos acordamos, pero celebraciones que no pudieron hacerse o realizarse, ¿no? En Semana Santa o de Carnaval, ¿no? O las fallas, que fueron las fallas en Valencia, ¿no? Que fueron las primeras afectadas, ¿no? Y de alguna manera eso dio lugar a unas reflexiones importantes entre todas por una parte entre los museos, pero también entre las comunidades organizadoras de patrimonio inmaterial. Recuerdo que en ese momento salieron numerosos artículos en la prensa, numerosos reportajes, en que directores y directoras de museos y de muchas instituciones decían, es una ocasión para reflexionar, tenemos que reflexionar, ahora cuando vamos a abrir va a ser otro modelo de museo, ahora no tenemos que aspirar a tantos visitantes, no tenemos que aspirar a tantas exposiciones importadas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un museo más hacia la comunidad, más ir a retomar la comunidad. En las mismas celebraciones festivas también pasaron reflexiones importantes en aquellas que reciben un gran número de visitantes, ¿no? Y decían, ¿no? Ahora o no se han podido realizar o cuando se empezaron a realizar era con un número clausus de visitantes, ¿no? Algunas decían, por ejemplo, un vídeo que se hizo viral aquí en el territorio, en el Pallars, ¿no? En Cataluña, en las fallas, un vídeo viral, no vengáis, personas de fuera, no vengáis porque si no, no podremos celebrar nuestras celebraciones festivas, nosotros sí, pero no si venís, ¿no?
Y algunos decían, pues han sido las mejores celebraciones, ¿no? Porque solo estábamos nosotros, la comunidad, ¿no? Todos esos debates que hubo en ese momento, especialmente en el campo de museos, parecía que se iba a abrir una institución absolutamente distinta. Pues ahora ya 6 años después, pues al final casi no nos acordamos y se ha vuelto un poco a prácticas como eran anteriores, ¿no? O incluso más. Se han incrementado el número de turismo internacional, los museos en el 2025 consiguieron sus récords del número de visitantes, ¿no? Algunas fiestas o celebraciones, como en el caso de la España de Valencia, vuelven a debatir la necesidad de limitar el número de visitantes, porque si no se ha perdido un poco el sentido de la comunidad, ¿no? Y sí, yo creo que de alguna manera la COVID, todos esos planteamientos han quedado solo escritos, han quedado en el umbral de las hemerotecas, y fue una ocasión en que sí que valía la pena haber reflexionado un poco cuáles eran las perspectivas de la sostenibilidad de cara al futuro, ¿no? Y sí debía un poco replantearse la propia institución museística. También había mucho miedo en cuanto a la financiación, no tuvo un impacto tampoco considerable, sí en su momento, pero al revés que la crisis de 2007 el impacto económico fue menor, pero sí que de alguna manera es o fue una ocasión perdida para reflexionar un poco cómo es el futuro de la sostenibilidad. Como decía antes, el panorama de los museos es muy distinto y los pequeños museos, las instituciones que están más comprometidas con la comunidad, el panorama es muy distinto, ¿no? Hay de todas maneras dentro de los museos locales dos tipos de instituciones, unas que tienen una fuerte iniciativa social, ¿no? Como en el museo que estamos haciendo hoy esta grabación, ¿no? El Museo Altbailáneo, comprometidas con la comunidad local y de alguna manera con una fuerte base social, y que por lo tanto yo creo que ya desde su principio, de la influencia de la ecomuseología, son y fueron instituciones dedicadas en sus principios a una sostenibilidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estas instituciones pueden considerarse, no pueden considerarse, son instituciones fuertemente sostenibles, ¿no? En todos los sentidos, no solo en el sentido ambiental, en el sentido climático, sino sobre todo en un sentido de compromiso con la propia comunidad y con los otros objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Luego sí que también es cierto que, sobre todo en los años 2000, hubo un boom de creación de muchas instituciones locales, muchas ya no creadas con esa fuerte demanda o implicación social, muchas de las anteriores, de iniciativas sociales, de asociaciones que llevaron a cabo, ¿no? Y que luego pasaron a ser públicas, pero hubo una implicación social. Y en cambio, en estas otro tipo de instituciones, con la construcción de muchos centros de interpretación, centros de, en fin, que no tenían toda una fuerza social, y eso sí que habría también que reflexionar cómo se mantienen y cómo de alguna manera son sostenibles, ¿no? Un modelo de patrimonio tan extendido, ¿no? Pero me refiero a que lo importante es que las instituciones que conocemos como museos locales, ¿no? Más fuertes y comprometidos, son instituciones que son, y hemos analizado en el proyecto, como ejemplos de buenas prácticas en cuanto a la sostenibilidad en todos los sentidos. Como todo proyecto de investigación, nuestro proyecto se ha traducido en toda una serie de publicaciones científicas en revistas especializadas, de libros, ¿no? Que hemos publicado toda una serie de libros que hay compilaciones de artículos, ¿no? En concreto 5 libros que tratan de estos temas, ¿no?
Y también en la participación en congresos científicos y en actividades de I+D en general. Pero más allá de esta componente académico-científico, el proyecto ha dado lugar, y es nuestro interés, en que hubiese un compromiso de proporcionar elementos para que las instituciones museísticas, instituciones patrimoniales, los gestores de patrimonio inmaterial pudiesen desarrollar esos elementos. Entonces ha sido muy importante a lo largo del proyecto contactos con estas instituciones, realizar seminarios de transferencia, que ellos participen en nuestras actividades y al revés, proporcionar los documentos con recomendaciones y posibles buenas prácticas, y de alguna manera es un proyecto que es científico en todos los sentidos, pero también ha tenido un componente importante de transferencia y de divulgación. Nosotros somos un grupo de investigación que ya llevamos muchos años con proyectos sucesivos, ¿no? Y siempre, de alguna manera, pues se continúan preguntas que han habido anteriormente con nuevas preguntas que van surgiendo, ¿no? En ese sentido, el proyecto también ha generado, sobre todo, su extensión a través de conseguir proyectos internacionales, proyectos europeos en los que estamos participando y que debaten cuestiones similares a las que hemos tratado en nuestro proyecto, ¿no? Y por otra parte, también, pues claro, todo proyecto lleva nuevas preguntas, ¿no? Por una parte está la cuestión del turismo, un elemento fundamental, ¿no?, que hemos ido analizando también en el sentido de que, aparte de las instituciones que he mencionado, también hay personas del SET de Barcelona que ha colaborado en el proyecto y hemos desarrollado actuaciones investigaciones referentes a cómo el turismo incide en toda esta perspectiva de sostenibilidad del patrimonio. Y sobre todo, pues hay también estas dos cosas que decía que son bastante nuevas y que nos proponemos desarrollar en el futuro. Por una parte, estas cuestiones del conflictos en la arena patrimonial, ¿no? Y por otra parte, esta cuestión de la despatrimonialización o del decrecimiento, ¿no? Y que de alguna manera son líneas de investigación abiertas que nos proponemos abordar en futuras investigaciones.